Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Habiendo ya estudiado los aspectos generales de la literatura, como son los géneros y las figuras literarias, hoy vamos a enfocarnos en la literatura antigua. Y bien, esta literatura se focaliza en determinados lugares. Por ejemplo, en Palestina, que tenemos la literatura hebrea, también tenemos la literatura árabe, la egipcia, la hindú y la china. Bien, vamos a empezar con la más antigua de todas, que es la literatura egipcia. Es conocida como la más antigua porque data de los años 3150 antes de Cristo. Esta literatura se desarrolló de forma incipiente. ¿Por qué? Porque utilizaban papiros para poder inscribir sus jeroglíficos. Los papiros eran una especie de papel. Eran láminas hechas en base de vegetal que se colocaban en los muros o en las pirámides. El libro más importante de esta época fue el libro de los muertos. ¿De qué trata este libro? Tiene como personaje principal a Osiris. Este personaje era el dios o el encargado del inframundo. Y pues el libro nos cuenta cómo es que las personas hacían su recorrido por el inframundo para poder al final llegar hasta donde estaba Osiris. Allí él pesaba el corazón del alma para saber si merecía ascender o si aún le tocaba seguir rondando para purificar su espíritu. Centrémonos entonces a continuación en la literatura hebrea. Esta literatura tuvo su origen en Palestina, también conocida como la Tierra Prometida. Y esta tierra estaba diversificada en 3 regiones. Tenemos la región Galilea con su capital Nazaret, la región Samaria con su capital Samaria y la región Judea con su capital Jerusalén. Bien, la religión de esta época tenía 3 características importantes. Monoteísta. ¿Por qué era monoteísta? Mono significa uno y teísta viene de teo, que significa Dios. Quiere decir que creían en un solo Dios, creador del universo y del ser humano. También era espiritualista porque decía que este Dios no estaba en cuerpo, sino en espíritu. Era un ser invisible, incapaz de ser representado en estatuas. Y por último, era moralista porque siempre velaba por hacer el bien y porque las personas tengan en su vida unas normas morales. En este periodo vamos a mencionar a personajes que forman parte y que van a trascender no solo en la literatura, sino también en la historia. Tenemos a patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Moisés y Jacob. Los jueces, Sansón y Samuel. Y los reyes más importantes de esta época fueron Saúl, David y el rey Salomón. Ahora vamos a centrarnos en la literatura. La literatura de este lugar, Palestina, se basa en un libro, en el libro más importante para los hebreos, que es la Biblia, que literariamente hablando no podríamos decir que es una obra literaria, sino más bien una compilación de obras, de escritos que tienen diferentes autores y datan en diferentes fechas. La Biblia contiene la palabra de Dios y está conformada por 73 libros. El Antiguo Testamento posee 46 y el Nuevo Testamento 27. Bien, el Antiguo Testamento va a iniciar con el relato de la creación y terminar con el anuncio del nacimiento de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento va a iniciar con el nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento, los escritos datan de todo lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús, así como también la historia del pueblo de Israel. Por otro lado,
En el Nuevo Testamento nos narra el mensaje y la vida de Jesús y también cómo es que surge la iglesia, trayéndonos a todos un mensaje de salvación para el mundo. Voy a compartir con ustedes uno de los libros más bonitos que se muestra en la Biblia, que es el libro de Job. Bien, dice que Job era un hombre que tenía una vida recta, un hombre hecho y derecho, fiel y humilde servidor de Dios, que poseía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Era el hombre más rico del pueblo y entre sus riquezas tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchos esclavos. Un día, el diablo se presenta ante Dios y le dice que en la tierra no había nadie que le sea realmente fiel, que todos éramos pecadores. Dios le dice, ¿estás seguro? ¿Acaso tú no has visto a Job? Él es un hombre verdaderamente fiel. Y el diablo le dice, claro, pues, ¿cómo es que no te va a ser fiel? Si él lo tiene todo, tiene hijos, tiene mucho dinero, tiene muchos animales, pero quítale una de esas cosas y verás cómo se enoja contigo. Dios le dice, bueno, si quieres, pon a prueba la fe de Job. Está bien, le dice a él. Resulta que los hijos de Job hacían banquetes, se turnaban siempre para hacer ese tipo de banquetes. Una vez terminado el banquete, Job ofrecía ciertos sacrificios porque creía que quizás en alguna de estas ocasiones ellos estaban pecando y no quería estar en falta con Dios. Resulta que estaba en su casa mientras uno de sus hijos estaba ofreciendo uno de aquellos banquetes y llega un hombre corriendo desesperado y le dice, Señor, mi amo Job, nos han robado todo el ganado y han matado a muchos hombres, solo yo he podido escapar. Apenas este hombre terminó de hablar, llegó otro y le dijo, mi amo Job no sabe lo que ha pasado. Un rayo ha matado a los pastores y a las ovejas. Solo yo he podido escapar. Apenas terminado este discurso, llega otro hombre y le cuenta que habían robado a los camellos. Y por último, llega una persona que le dice la peor de las noticias. Un viento muy fuerte había soplado y había derribado las paredes y el techo del lugar donde estaban sus hijos y todos, absolutamente todos los que estaban allá adentro habían muerto. Dicho esto, Job lo que hizo fue arrodillarse y pedirle a Dios el descanso eterno para las almas de sus hijos. Y le dijo a Dios que le daba las gracias por todo lo que él le había dado y que también él mismo se lo había quitado. Se rapó el cabello y se tiró al suelo a llorar y a llorar. La gente lo veía consternado porque veía que realmente él estaba sufriendo y estuvieron allí mirándolo por 7 días y por 7 noches. Terminado este periodo, Job empieza a lamentarse mucho de su existencia, diciendo lo siguiente: maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. Ojalá que el día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido o una nube negra lo hubiera envuelto o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltan los gritos de alegría. Y bien, con este relato hemos concluido el estudio de la literatura hebrea, que nos deja como libro máximo, importante y con vigencia hasta el día de hoy en muchos países del mundo, la Biblia. La Biblia que fue considerada en un inicio como un libro sagrado, por lo tanto nadie podía tocarla, nadie podía traducirla. Pero un día, Fray Luis de León, que es un escritor y sacerdote español, en favor a una hermana de la santidad,
traduce este libro y por eso es que fue llevado a un centro penitenciario a cumplir una condena por herejía, por haberlo traducido. Más adelante ya este libro igual se mantiene bajo esa norma estricta de ser sagrado, pero sí pudo ser traducido a diferentes idiomas para que la gente pueda acceder a él. Bien, aquí hemos terminado y pues hasta otra oportunidad. Espero que les haya servido mucho el tema del día de hoy.